Bendiciones, soy el pastor Ferney Mi nombre es Aide, y estamos aquí para presentar el programa Dios a través de la Biblia. un programa en el cual tú encontrarás diversos principios que te ayudarán a mejorar tu vida personal y tu vida familiar, Un programa que hará un recorrido por todos los personajes de las Sagradas Escrituras. en los cuales aprenderemos cómo Dios actúa en la vida de las personas. La Biblia es un libro fascinante, increíble, maravilloso. Se venden cada año alrededor de 100 millones de Biblias, 50 Biblias por minuto. Y se ha escrito en casi 600 idiomas y casi 3.000 lenguajes diferentes. Todas las personas que han leído este libro han quedado fascinadas con su escritura, con el modo de expresión, con todo lo que allí se relata. Estamos seguros de que la vida y la historia de estos personajes cambiará tu vida de una manera significativa de aquí en adelante. Por eso te invitamos a que no te despegues de este programa. Será de beneficio para tu vida, de bendición para todos aquellos que los están escuchando. Daremos inicio a este programa de Dios a través de la Biblia. En este primer programa vamos a hablar un poco acerca de la creación y luego comenzaremos a hablar de la vida de los patriarcas, que de hecho en Génesis aparecen alrededor de 6 patriarcas muy prominentes e importantes: Adán, Noé, luego viene Abraham, Isaac, Jacob y José en el libro de Génesis como tal. Así que este programa va a ser interesante porque va a tratar primero que todo el tema que tiene que ver con la creación, pero también vamos a hablar de nuestro primer personaje, que es Adán. El primer principio que nosotros vamos a describir hoy se trata del orden. ¿A cuántos nos fascina la historia de la creación? Sí, yo creo que siempre que leemos la Biblia y comenzamos por Génesis encontramos esta narrativa tan espectacular acerca de la creación del universo. El primer capítulo de Génesis me gusta muchísimo porque describe cómo Dios le dio un orden a lo que Él había creado. No es que Él lo hubiera creado en desorden, no, todo lo contrario. Necesitaba una organización especial y específica con un propósito. El versículo 3 de ese capítulo dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Génesis en hebreo es Bereshit y significa en el principio. Esto quiere decir que todo tiene un orden específico. La palabra orden aparece 700 veces en la Biblia. Y nosotros lo vemos en la naturaleza. Las estaciones nos hablan de un orden. La marea nos habla de un orden. La órbita en la que giran los planetas nos habla de una organización, de un orden. Todo en la naturaleza gira alrededor de un orden. Un ejemplo que nosotros tenemos es cómo Dios creó en 6 días todas las cosas que nosotros vemos y cómo nos las dio a nosotros para que las administrásemos, porque Él sabía que nosotros podíamos realizarlo, porque somos seres que tenemos en nosotros mismos un orden, una organización. Cuando nosotros no tenemos ese orden o esa organización, nuestra vida se encuentra vacía, desordenada, sin un propósito. Hoy te invito a que hagas una reflexión acerca de cómo está tu vida, si tu vida está en orden, si tu vida está en organización, si tu familia está en orden, está organizada. Y comienza por darle una organización si es que no lo está, porque Dios es un Dios de orden y este es el principio número 1, orden. Muy bien, y el principio número 2 en este programa de la creación y de Adán tiene que ver con la comunicación. La comunicación es un factor importante y determinante en el ser humano. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo para tener comunicación con él. Y cuando Dios creó a Eva, le estaba enseñando a Adán a tener comunicación con los demás. Así que Dios nos da una habilidad y una capacidad sorprendente para comunicarnos, para construir nuestras amistades, para construir familia como tal. Es interesante porque los judíos siempre han manejado la tradición oral. Se cree que entre Adán y Noé hay cerca de 10 generaciones, las mismas que hay entre Noé y Abraham. Es interesante, así que entre Adán y Abraham hay 20 generaciones. Pero entre Adán y Noé, esas 10 generaciones, cada jefe de generación, cada jefe de descendencia tiene un significado importante en su nombre. Por ejemplo, Adán significa hombre, Set significa designado, Enos significa mortal, Cainán significa tristeza,
Mahalaleel significa el bendecido, Jared significa bajará, Enoch significa enseñanza, Matusalén, el más longevo de todo este grupo, significa su muerte enviará. Lamec, el padre de Noé, significa el rey escondido y Noé significa descanso. 10 generaciones entre Adán y Noé. Y si uno juntara en cierta manera los significados de estas 10 generaciones, de la tradición que se tiene de estas 10 generaciones, saldría una frase interesante que sonaría algo como esto: el hombre designado mortal en tristeza, pero el bendecido bajará con enseñanza y su muerte enviará al rey escondido para traer descanso. ¿Coincidencia? Tal vez no. Dios siempre se ha estado comunicando, Dios siempre ha estado emitiendo un mensaje. Se cree que Adán murió a la edad de los 930 años. Lamec, quien era el padre de Noé, incluso se cree que llegó a conocer a Adán. Cuando Lamec estaba vivo, parece ser que todas las generaciones estaban presentes. Hay que hacer hincapié en que eran muy longevos y vivían casi un milenio. Y tal vez esta sea la razón por la cual Noé conocía los mandamientos de Dios y pudo caminar en rectitud. La comunicación es algo importante, esencial del ser humano para con Dios y del ser humano para sus semejantes. Así que te animo a que tengas la facilidad, el don de Dios y la habilidad de desarrollar una correcta comunicación, tanto con Dios como con los semejantes que te escuchan y te ven, para poder desarrollar y establecer unas relaciones duraderas en tu familia y con tus amigos. El tercer principio que en esta ocasión tocaremos es el principio de la gratitud. Por ahí escuchamos siempre que la gratitud abre puertas, y esto es verdad. Y uno de los ejemplos más grandes nosotros lo vemos en la familia de Adán y Eva. Adán y Eva, después de que pecaron, tuvieron que colocarse en hojas para poder cubrir su desnudez, para cubrir su falta de integridad, para poder cubrir lo que ellos habían realizado. Sus hijos, Caín y Abel, cuyos significados son muy interesantes. Caín, ¿qué significa ganar? Quiere decir un hombre cuya mentalidad siempre está en ser el primero, en obtener lo mejor a costa de los demás, sin importar lo que él tenga que hacer y por quien encima tenga que pasar. Abel, ¿qué significa el aliento del Padre? Es aquella persona que tiene una conexión directa con Dios, una conexión que le ayuda en su diario vivir. Una conexión que le hace ser una persona agradecida todos los días por lo que él ve, por lo que él estaba haciendo. Y como nosotros nos podemos dar cuenta en esta historia tan interesante en la cual un hermano mata al otro, quizás por envidia o por celos, lo único que sabemos en este momento es que Abel estaba presentando una ofrenda de gratitud a Dios, al Padre, porque él conocía realmente quién era ese Padre y por eso estaba agradecido. Caín conocía quién era Dios porque sus padres le habían contado, pero no tenía esa conexión con este Padre. Simplemente quería ganar, simplemente quería estar bien, simplemente quería estar cómodo. Quizás esto despertó los celos en Caín y él mató a su hermano Abel. Definitivamente, la gratitud puede llevarnos a lograr cosas grandes. La gratitud nos lleva a que nuestro Padre esté de nuestro lado. Si nosotros seguimos la historia, nos damos cuenta que Dios hizo justicia con la muerte de Abel. La Biblia nos narra cómo Dios enfrentó a Caín y le tuvo que decir lo que había sucedido. Tuvo que colocarle un alto en su vida. La vida de Caín terminó afuera de la voluntad de Dios, pero la vida de Abel, aunque quizás fue corta, fue una vida de gratitud a Dios. Nosotros debemos ser personas agradecidas con Dios y con las personas que nos rodean, con aquellos que nos dieron la mano cuando más lo necesitábamos, con aquellos que se acordaron de nosotros en momentos difíciles. La gratitud siempre abre puertas. Muy bien, y el cuarto principio de este programa tiene que ver con el potencial. Y aquí hablamos de Adán, ya se hablaron en principios pasados de Caín y Abel, pero Adán es interesante porque el nombre Adán significa hombre, eso significa el nombre Adán, pero es interesante porque la tierra, la palabra tierra significa Adama, así que Adán fue hecho de la Adama, Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y esto es interesante porque ¿qué características tiene la tierra
que Dios hizo de ella al hombre como tal. Bueno, se han comprobado de que en el cuerpo del ser humano hay muchísimos elementos que coinciden con los que hay en la tierra. Pero lo que quiero hacer énfasis en este último principio es que todos los seres humanos, el hombre en general y la mujer, claro que sí, tienen un potencial para llegar a hacer grandes cosas en Dios. Cosas poderosas, cosas maravillosas, cosas gloriosas. Bien, la tierra tiene el potencial de hacer germinar, de hacer producir y de hacer fructificar todo lo que en ella se siembre. Y eso es lo mismo que tiene que ser traducido en la vida del ser humano. El ser humano, al ser hecho de la tierra, también tiene la misma capacidad, tiene el mismo regalo de Dios para llegar a ser alguien grande, tener un potencial. Así que tú que me ves y que me escuchas, recuerda que Dios te colocó un potencial grande y maravilloso. Y ese potencial tal vez es una mezcla de cosas que ya tenemos y que ya conocemos, pero otras que van a ser reveladas de poco en poco y que tú más adelante tal vez vas a conocer en tu vida. Es una mezcla del presente, es una mezcla del pasado y también es una mezcla del futuro. Este es un potencial que Dios colocó en ti para que desarrolles. Este principio los traemos de la vida de Adán, que recuerda, fue creado de la Adama. Tú tienes un potencial, desarróllalo para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para concluir en este primer programa de Dios a través de la Biblia, que hemos hablado de la creación y de Adán, es bueno recalcar y repasar los principios que hoy hemos visto. El primer principio que vimos es el orden. El segundo principio es la comunicación. El tercer principio hace referencia a la gratitud y el cuarto principio al potencial. Estos principios reúnen características específicas que nos van a ayudar como seres humanos cada día a desarrollarnos mejor. Así que este ha sido nuestro primer programa hablando de Adán, el primer gran patriarca de toda la Biblia en cierta manera, un hombre que vivió 930 años, pero que él fue el inicio y la semilla de todo lo que se va a desarrollar en Dios a través de la Biblia. Te invitamos a que nos sigas. Aquí abajo aparecerán nuestras redes. Tú puedes ser parte de nuestro programa. Así que te esperamos. Esto ha sido Dios a través de la Biblia.